Dice en el Salmo 22, hermanos: clamo de día y no respondes. Luego dice el versículo 3: tú eres santo. Tú que habitas en las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te doy gracias, Padre Santo, por este tiempo que nos concedes la oportunidad de congregarnos en tu nombre, mi Dios, para recordar lo que tú nos has pedido que tengamos siempre presente, mi Dios: la muerte y en sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. En su nombre oramos y buscamos que agradarte a través de el interés que tenemos en tu palabra, Señor, y en hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Fue una bendición que estar hoy aquí en este tiempo de nuevo, hermanos, al frente. Gracias a nuestro pastor que pues me ha invitado. Hermanos, estoy en Lucas 22, 7, desde el 7 hasta el 20. Si me ayudan con la lectura en sus Biblias, hermanos, voy a leer yo el primero y luego ustedes, por favor, el 8, y ahí nos vamos alternando hasta concluir juntos el verso 20. Si ya lo tienen, estamos... se ve muy rápido acá. Muy bien, dice el verso 7 de Lucas 22: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os habrá de encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida el padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto, preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Estamos recordando con este texto que el Señor quería celebrar la Pascua judía, que era pues un evento muy importante para ellos. La Pascua judía era para celebrar la liberación del pueblo hebreo de su esclavitud en Egipto. Entonces se celebraba para recordar aquello, y si se acuerdan de cuando dice el Shema que para que todos recordaran, les dijo que siempre se lo repitieran continuamente a sus hijos la historia. Y era un continuo repetir la historia para que los hijos estuvieran creciendo en esa fe, en conocer y en saber que Dios, en su misericordia, les había liberado de la esclavitud. Y entonces se tienen después una serie de, pues, algunos aspectos del cordero que se asa y se come sin sal, en fin, no estoy seguro de todas las cosas que hay. Es un ritual bastante elaborado el que elaboraban ahí los judíos, y siguieron haciéndolo. Incluso creo que hasta la fecha hacen, no sé si exactamente igual, pero sí
hacen una serie de rituales. Bien, nuestras religiones cristianas en general en el mundo les llamamos judeocristianas, porque su origen viene en el judaísmo, y tomamos muchos aspectos que vienen del Nuevo Testamento, no porque los judíos lo hagan, se los copiamos, no, es porque la instrucción de Dios está en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Y luego esta Pascua deseaba celebrarla el Señor con sus discípulos, y tenía, inferimos por lo que les dice, tenía gran deseo de hacerlo, quería hacerlo, porque ya sabía sus fechas en que estaba, y si ustedes van ligando la idea de los salmos mesiánicos y la profecía de Isaías, es el mismo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Jesucristo es el Cordero humanado que se sacrificaría tanto como sacrificaban ellos antes un cordero sin puro, sin mancha, en fin, con todos los requisitos aquellos. Y ahora va a ser el mismo Señor el que se ofrece para hacer ese cordero. Y el Señor, y Juan el Bautista ya lo había identificado. Dijo, este es el Cordero de Dios. Entonces, es una, pues, en todo ello va a haber una enseñanza. Me dijo el pastor, compártanos la enseñanza. Una enseñanza, no me dijo que la enseñanza esta de la que estoy hablando. Y pues como que sí tiene malas corras, porque es una responsabilidad verdaderamente esto de que yo enseñe algo que pues hay que estudiarlo profundamente. Entonces, lo mejor que se me pudo ocurrir es compartirlo con ustedes por medio de una propia o mi propia comprensión de la importancia que tiene esta celebración hoy, la que hacemos, para mi vida, para mi propia vida. Por eso entonces les propongo desarrollar este tema que, buscando respuestas a lo que planteó como una pregunta, como título del mensaje de hoy: ¿cuál importancia tiene la cena del Señor en mi vida? No sé si usted se ha preguntado eso. A ver si vamos coincidiendo o adoptando algunas enseñanzas al respecto de acuerdo a la palabra del Señor. En primer lugar, conozcamos algo del tema. La cena del Señor es una ordenanza. Dice Lucas 22:19, donde acabamos de leer, y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dijo y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. La religión popular, hermanos, de nuestro país y algunas otras denominaciones que también se refieren a esta práctica como señales o ritos, y más aún como sacramentos. En la religión mayoritaria de nuestro país se enseñan 7 sacramentos. Quizá usted lo recuerde si viene de ese contexto, sí, que empiezan desde el bautismo, confirmación. Nosotros le decíamos la primera comunión, pero en realidad es comunión, que es un sacramento. La confesión de pecados, esa es otra cosa muy diferente. Matrimonio, y hay algo que le llaman respeto a las órdenes sagradas. Ese es realmente, no sé si lo modificaron o siempre ha estado así, porque estas vienen del siglo XIV, estos famosos sacramentos en el ¿cómo se llama los católicos, vaya, no me acuerdo cómo se llama su catecismo, el catecismo. Entonces, esto decían que los sacramentos, estos sacramentos son mandatos del Señor y se debe respetar la autoridad jerárquica. Y usted entiende ahí que es del Papa para abajo. Todos les deben de mandar al pueblo católico. Y entonces eso es lo que hace que ahí se tenga esa situación un poco, yo digo, interpretada, pero para la realidad es que habla ese sacramento de respeto, es tener fidelidad, dar alabanza al Señor, hacer oraciones, le llaman ellos también otros sacrificios, etcétera, ¿no? Algunas cosas así. Y por último, que les impongan los santos óleos. Eso todavía no, ella los quiere, yo creo, pero
Esos son los 7. Y dicen que sin los 7, ahí hay un poco de contradicción, sin haber cumplido los 7 aspectos, no se llega al cielo. Y entonces, ¿cómo le hacen los sacerdotes? Preguntaría uno. Pero en fin, ese no es el asunto, ni vamos a nosotros a meternos en esa situación. Pero realmente así los enseñan, porque dicen es mandato y entran en el tema de los dogmas de la iglesia. Nunca se le ocurra a alguien pedirle de esa religión o de alguna otra, así que llame sacramentos a esto, que le diga dónde dice en la Biblia tal y como se plantea. Cuidado, porque entonces pueden hasta molestarse algunos, sobre todo los de la iglesia católica, porque pues no van a manejar mucho la Biblia. Algunos sí, ya últimamente, gracias a Dios, han empezado a leerla. La realidad es que ninguno de estas acciones, ritos, rituales, como ustedes guste llamar, se requieren para ser salvo. Esto es muy importante, hermanos. Hay que destacarlo. Ninguno se requieren para ser salvo. Si es para ir al cielo, pues no sé dónde esté ese cielo. Pero ninguno se requiere para ser salvo. Menos debemos de aceptar el hecho de que de no cumplirlos se pierde la salvación. Como otras denominaciones también lo enseñan. De no cumplir con esto, pierde la salvación. Está un poco medio ahí complicado. Mejor compartamos lo que la Biblia señala. Ningún signo externo de un cristiano es proveedor de la gracia salvadora. Nada, ningún signo. Usted puede estar muy así, levantar las manos, no sé, hacer lo que usted se le antoje como alabanza. Ningún signo de esos es proveedor de la gracia salvadora de Dios. Nos agrada cantar, obviamente es una alabanza al Señor y el Señor se agrada en las alabanzas. Sí, por eso leí que el Señor se agrada en las alabanzas de su pueblo. Mencionaba en Israel ahí. Tito 3, versículos del 4 en adelante. Voy a dar lectura a esto y si está en la pantalla, pues ahí síganme por favor. Es Tito 3, verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Usted lee Tito 3 y se queda así como diciendo, pues no hay nada absolutamente que se deba de hacer de parte nuestra, de mi amigo, de mi, no sé, ahorita me van a regañar. Ya me han dicho que me la trajera, pero no quise, dije, no, ahora sí voy a. Gracias, hermanos. Hermanos, no crean que es. Bien, destaquemos, me gusta que lo que Jesús nos indica, lo destaquemos a partir del tiempo del verbo. Usted notó ahí que dice hacer, es un tiempo imperativo del verbo hacer. No dice hacer como un infinitivo, creo que se le llama, para pedirnos obras para salvarnos. Si hubiera dicho, hagan esto para hacer, entonces tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, sería un tanto como para salvarnos. Pues los requisitos para la salvación no tienen nada que ver con esto. Y usted sabe, la mayoría de los presentes, y gracias a Dios, han abierto su corazón a Cristo Jesús y lo han declarado su Señor y Salvador personal. Y eso es lo que tenemos entonces. Pero de Él también recibimos ordenanzas. Por eso dije que este punto era importante. La cena del Señor es una ordenanza, que son ayudas y prácticas para comprender mejor y apreciar más lo que Jesucristo logró por nosotros en su obra redentora. Es una ayuda, es un apoyo, las ordenanzas. Nosotros tenemos 2 ordenanzas, ¿sí?
Y las ordenanzas, para conocerlas como tales, deben de ser determinadas por 3 factores. Fueron instituidas por Jesucristo. Fueron enseñadas a los apóstoles y fueron practicadas por la iglesia primitiva. Si no se cumple con uno de estos 3 requisitos, las ordenanzas son ordenanzas humanas. ¿Sí? Tenemos que entenderlo. Entonces, Jesucristo lo dictó a sus apóstoles, lo enseñó a los suyos, lo dictó a sus apóstoles. Sus apóstoles fueron y cumplieron. La iglesia primitiva los adoptó y los tiene hasta hoy. Por eso somos una iglesia evangélica de Cristo, desde Cristo, que Cristo fundó. No tenemos nadie intermedio, ¿sí? Entonces, bautismo y la cena del Señor son también la cena del Señor le llamamos comunión. No es muy usado porque evitamos confundirnos con otra práctica. Pero si se llenan estos criterios, estos sí llenan estos criterios, ¿sí? Aquí estamos viendo cómo dijo el Señor: hagan esto, haced esto en memoria de mí. Y nada más dijo en memoria de mí, no dijo para que, en fin, no agreguemos algo más que no dijo el Señor. Y luego los apóstoles fueron, dice, id y bautizarlos hasta el fin del mundo, ¿sí? Y los apóstoles fueron cumpliendo esa instrucción del Señor. Y la iglesia primitiva, insisto, hasta la fecha sigue enviando misioneros, sigue lo mismo hacemos todavía. No con la misma, a lo mejor, intensidad como debiéramos, pero están siguiéndose las ordenanzas del Señor. Y algo muy importante, ya por último en este punto, es: no se requieren para la salvación ni transmiten gracia. La gracia es dada por Dios a través de la muerte de su Hijo Jesucristo, que nosotros adoptamos, hacemos nuestra, y es su gracia redentora la que nos hace salvos y nos da, como vimos que Tito decía, somos herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Eso es lo importante de esto. Bien, ahora, ¿para qué nos va a servir recordar? ¿Para qué me sirve a mí estar practicando o participando de estos ritos? Si usted quiere llamarle así, pero es la ordenanza. ¿Qué me sirve? Bueno, yo le puse que debemos de refrescar las verdades espirituales básicas que todo cristiano debe tener presente. El estar participando de la mesa del Señor nos debe de invitar a refrescar en nosotros. Yo no digo que no las conozcamos, pero a veces las hemos llevado como pasando por alto. Las hemos ido como tomando a la ligera, por llamar de alguna forma esas cosas, ¿sí? Dice 1 Corintios, que ya ahorita nos decía el pastor que ahí estaban instrucciones, 1 Corintios 11, 23 al 26. Y si me ayudan, bueno, lo voy a leer yo, pero por favor siga el texto aquí. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Con esto, nosotros estamos anunciando a los demás que el Señor murió por mí. Y esto es muy importante que lo estemos recordando siempre. Esas enseñanzas de las verdades bíblicas, aunque nos parezcan muy básicos, es bueno recordarlos. ¿Por qué venimos a la cena del Señor? ¿Cómo estamos preparados para la cena del Señor? Y tenemos que revivir esos conocimientos. Yo sé que todos los tenemos. He escuchado a nuestro pastor darnos el discipulado, hablarnos de las condiciones de la enseñanza bíblica, etcétera, y todas se refieren a esta situación.
tener conocimientos básicos, elementales, de lo que significa para usted y para mí la muerte del Señor. Y tenemos que tenerlo así porque eso es lo que anunciamos a los demás. Obviamente anunciamos el Evangelio de Jesucristo, decimos por generalizar todo lo que anunciamos, pero estamos anunciando que fue necesaria la muerte del Cordero de Dios para lavarnos del pecado con que vivíamos. Eso es muy, muy importante. No nos debemos de cansar de hacer actividades como esta, de que seamos congregados para celebrar la cena del Señor, pero tampoco debemos de buscar que esta se haga como una obligación, como si no puedo, ¿qué me va a pasar? Me va a castigar Diosito, dice. No piense en una situación así, ni tampoco es necesario que se deje para fechas especiales. Esta fecha es muy especial porque es precisamente en un jueves como hoy que el Señor partió el pan. Es muy importante que este día no lo pasemos por alto. Pero otras pueden realizarlo tan frecuente, cada mes, cada segundo mes, cada domingo, no sé cada cuándo, pero que pueden llegar a perder hasta seriedad lo que estamos viendo. No se diga solemnidad, ya se hace con cierta rutina, con cierto enfado. La Biblia no enseña con qué frecuencia deberíamos tomar la cena. Primera de los Corintios, donde leímos ahorita, se nos dan las instrucciones para la cena, aclarando el apóstol que él las enseña tal como las recibió del Señor. Y sabemos por la evidencia que Pablo dejó con su vida que fue un fiel seguidor de las instrucciones que recibió del Señor, porque esta no. Si fue capaz de seguir, de continuar en las instrucciones del Señor hasta su misma muerte y haber sufrido todo lo que sufrió. Si usted lee así los mártires, en fin, hay muchos libros al respecto. Si usted lee algo de eso, va a encontrarse con que se le parece así como que ¿será posible eso? Sí, fue una realidad. Nadie está dispuesto a dar su vida como Pedro, como los demás, por una mentira, por algo que no querían ser. Esa es la fidelidad que debemos de tener nosotros presente. Este hombre tenía tal fidelidad que cumplió todo. Por lo tanto, lo que aquí nos dice, yo la recibí del Señor, le creemos. Además, está inspirado por el Señor para escribirlo para nuestra enseñanza. Entonces, nosotros cada vez que esto representamos o se nos representa con esto la sangre del Señor, el cuerpo del Señor, y lo tomamos con devoción, con respeto, por supuesto, pero nada que ver con otras cosas como la transubstanciación. La estuve practicando mucho esa palabra. La transubstanciación, si ha escuchado usted de ella, si viene del contexto anterior, ya sabe, hay cierto poder en un sacerdote ordenado, de tal forma que por imponer las manos encima de los elementos de la comunión, él convierte, así dice el dogma, convierte el pan sin levadura, que es la hostia llamada, en el cuerpo, y el vino de la uva en la sangre del Señor. Nosotros nosotros nadie no dice que eso, solamente dice que es un recordatorio. Y ahora nosotros, bueno, eso lo vamos a ver ahorita, lo tomamos jugo de uva, para no meternos en tanto problema. Además, el buen vino de uva es demasiado caro, dicen los que pueden tomarlo. Pero, bueno, el que no emborracha, ¿verdad? El otro, pues ya sabe, esta química tiene y hay como quiera, con un salta para atrás están contentos, ¿verdad? Pero el verdadero vino del producto de la uva, no, pues hay que cuidar que no se fermente, ¿sí? Entonces, nosotros debemos decir, mire, hay algo muy interesante que no sé cómo hacerlo porque esto se me ocurrió al repasar el mensaje que tenía. La verdad es que la frecuencia debemos de tener la confianza en el pastor que nos enseña su palabra. Él es el que nos invita a un día como hoy y él tiene la sabiduría dada por Dios y nosotros aceptamos su invitación por eso. No porque él sea así como que es una autoridad
dada por el Señor al tomar su ministerio. Y entonces Él dice, esta fecha está bien, es perfecto. Otros dicen, no, es que la costumbre debe ser así. Hay unas iglesias que dicen, así siempre se ha hecho aquí. Y dicen que son las últimas palabras que dicen las iglesias que se van a morir. Eso dicen, no estoy diciendo yo nada. Pero de veras, no tenemos por qué ser eso. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser esto? Hay costumbres que nosotros podemos adoptar. Yo me acuerdo, por ejemplo, pues el Jueves Santo generalmente muchas congregaciones pues es descanso y punto, ¿verdad? Pero ya el viernes las 7 palabras, siempre. Y tienes que predicar las 7 palabras. Y es imposible que se nos pase ese viernes. Y tiene que ser así. Y a veces ya no hay a uno cómo acomodar las 7 palabras para hacer la predicación. O invita a uno gente y tú dile a uno, tú dile a dos. Y tú, está bien. Pero ¿sabe qué? La gente ya no va. La verdad. La gente ya no va, quiere mejor ver la película esa de la Pasión de Cristo y ahí ya se imagina que ya las vio. Tenemos que tener cuidado con eso y por eso le decimos nosotros, confiamos en el líder de nuestra iglesia porque tenemos confianza que la sabiduría de Dios está en él y que él estudió la palabra de Dios y nos comparte de ella. Ese es nada más como paréntesis para que no crea que tenemos que imponerle. Ya cuando empiezan esas cosas ya se pone la situación un poco difícil. No importa la cantidad de veces que se haga el evento de la Cena del Señor, sino importa la actitud del corazón de quienes participan. Eso es lo importante. ¿Con qué actitud vengo ante el Señor para compartir, para que me comparta de su mesa? Eso es lo importante. Pero que sea con reverencia, amor y profundo sentido de gratitud. Esto es muy importante. Que sea con reverencia, amor y profundo sentido de gratitud por lo que hizo por nosotros. Claro. Ya lo voy a aprender a usar esa para que. Es que Atenea le hacía así y ya se manchó todo. No se crean. Bueno, antes de participar de la Cena del Señor, yo sugiero siempre que debemos de hacernos una introspección en cuanto a mi relación con el Salvador. ¿Cómo estoy en mi relación con el Señor? No porque vaya yo a juzgar a los demás. Yo no voy a estar aquí diciendo, ¿por qué viene este señor a tomar la cena del Señor? ¿Por qué aquella hermana? ¿Por qué el otro? No, debe ser uno el que se dice si toma la cena del Señor con dignidad. Dice 1 Corintios 11, ahora estamos ahí un poquito también en 27 y 28. Dice 1 Corintios 11, 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado de la muerte y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma a sí mismo del pan y beba de la copa. ¿Qué tan indigno soy? Podría preguntarse usted. ¿O qué tan digno? ¿Qué tan digno soy yo? Mire, es una situación muy interesante tener que entrar. No puedo hacerlo hoy ni quiero hacerlo porque es bastante enredoso meternos en esta situación. El que lo viviera indignamente o lo tomara indignamente la cena del Señor será culpado. ¿Por quién murió Jesucristo? Por todos los pecadores. Dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y usted y yo también levantamos la mano. Pero una vez que hemos sido sanados y salvados por su sangre preciosa, entonces Él nos dignifica. Pero si tomamos indignamente la cena del Señor,
nosotros mismos, ¿sí?, estamos afirmando que sigo siendo yo el que lo mandó a la cruz, que no sirvió de nada su sacrificio por mí. Eso es algo complejo, pero a la vez muy elemental. Si usted no ha recibido a Jesucristo o lo recibió, decimos, de dientes para afuera, pues está siendo indigno y es culpable de la muerte. Todavía, todos mandamos a la cruz al Señor, todos, nuestros pecados, por supuesto. Pero Él nos sanó, Él nos salvó. Ahora no tengo por qué venir a su mesa indignamente. Y eso es lo que quiere, la instrucción que nos está dejando aquí. ¿Quiénes participan entonces en la cena del Señor? Y esto es muy importante porque yo se lo pregunté al pastor en cuanto a políticas de la iglesia. A veces son acuerdos que se tienen, porque invitar a nuestros hermanos, pues ustedes algunos ni los conocen y pues, ¿por qué? ¿Quién nos conoce como para que tomen la cena del Señor con nosotros, etcétera? Hay iglesias muy cerradas que tienen unas políticas muy exclusivas. No dicen aquí, no hablan de este requisito que dice Pablo. No estar en una condición de tal forma que se presente indignamente. Entonces, el único que pudiera ser, no sé, el pastor o los ancianos, señalar a alguien que esté en disciplina, posiblemente, ¿verdad? No viene, o si viene, pues no sabemos cómo está, pues ya a lo mejor viene ya con ganas de aceptar su situación por la cual fue disciplinado. Sí, este es cuando los corintios, los cristianos del Corinto, hacían cena del Señor, dice Pablo, relata, que pues hacían comilonas. Mire, dice, sigo leyendo ahí en el capítulo 11, pero ahora estoy más arriba, del 11 al 17. Dice, y perdónenme, pero voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si lo sigue usted con su aparato ahí o si no, solamente escúchelos. Es para tener un poquito más de claridad. Dice, en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia y hasta cierto punto lo creo. Así que, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. Es un panorama que yo no puedo, bueno, sí me lo imagino porque lo dice aquí, he hecho andar la imaginación, pero ¿realmente usted puede creerlo esto? Se juntaba la congregación de Corinto y le llegaron las noticias a Pablo que hacían comilonas, borracheras y separaban a los pobres o no les daban, no sé, alguna cosa. Cuando le dije ahorita que nosotros diferenciamos comunión con cena del Señor, porque lo demás, cuando tenemos una reunión social, cuando hemos comido aquí, cada quien trae un platillo, y ahí está todo después que las dietas no funcionan, pero y todos comemos, todos participamos de igual forma. Yo no veo ahí que las hermanas digan, usted no, deje las tortillas de harina porque nomás se los va a comer el pastor para que engorde. No lo dicen así. Todos participamos de igual manera. Claro, los chiles no sacanlo luego, ya sabe, ¿no? No sé, algunas cosas, pero eso es comunión.
Eso es una reunión social. Eso se vale, excepto emborracharse, todo ahí se vale. Todos compartimos de todo lo que tenemos. De lo que tenemos traemos, ¿ok? Eso es lo. Y quienes no traen, de todos modos, se les atiende, por supuesto. ¿Por qué no? Pues si no estamos así como que, usted dice, yo nomás voy a llevar para mí y para mi esposa. Y a ver qué más me dan. No. Sí, bueno, digo, si no tiene, a lo mejor ni para usted, pero compartimos. Algo parecido, yo supongo que hacían allá. Pero aparte, al vino, era del bien fermentado, para que se pusieran como querían. Así que estamos suponiendo que conforme a esta lectura eran tremendos los hermanos de Corinto. Han de haber sido difíciles y seguramente, imagínense cómo avergonzaban a los pobres. No trajiste nada, ¿cómo quieres comer tanto? Es algo tremendo, hermanos, que puede ocurrir en algunas iglesias el día de hoy. Esta es una de las causas por lo que en lo personal me gusta diferenciar este acto solemne de esos tiempos de convivencia. Esta es cena del Señor y punto. Las otras son comuniones. La cena del Señor es una maravillosa ocasión en la que recordamos con la mejor actitud a la divinidad que por su gracia nos permite vivir con la esperanza de la vida eterna de la que habla Tito. Por medio de su sacrificio lo hicimos nuestro y así lo recordamos. Fue un hecho real. Él tuvo que entregar su vida por nosotros. Lo recordamos y se lo agradecemos y entonces damos gracias y participamos de sus instrucciones, según sus instrucciones, de la cena del Señor, administrada por quienes el pastor y él y los que él indica se nos administran a los demás. Esto es muy importante, hermanos, ¿sí? Tenemos que diferenciar con claridad lo que realmente somos cada uno de nosotros con aquello que deberíamos de ser como hijos de Dios. Hemos leído la Biblia, hemos aprendido, aunque sea de algunos mandamientos, ¿los cumplimos? ¿Nuestro comportamiento es como hijo de Dios? Quizá usted como yo pueda decir, pues no, mejor no participo porque realmente yo estoy como estoy. Entonces recordamos que el Señor es misericordioso, que el Señor nos perdona y que como aquella mujer pecadora nos dice, solo te pido que no peques más. O sea, llegamos también con ese arrepentimiento, ya lo habíamos hecho, pero a veces se nos olvidó allá discutiendo con el negocio, con esto, con lo otro, con lo que tengamos enfrente. Pero hoy le podemos decir, Señor, tu misericordia es maravillosa. Te doy gracias, te agradezco por tu gracia con que nos salvas y nos perdonas. Y con esa misma devoción y resueltos a continuar creciendo en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, participemos todos de esta gran oportunidad que tenemos. Terminamos en oración. Hermanos, bendito Dios, te doy muchísimas gracias, Padre Santo, porque nos has dejado claras instrucciones para celebrar este tiempo, el recuerdo que tú quieres que tengamos del sacrificio de tu amado Hijo, Señor. Tomando la cena del Señor, queremos pedirte, Señor, que nos perdones todas aquellas faltas que hemos tenido, que tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y llévanos, Señor, de tu mano para que estemos siempre dispuestos a caminar en tus caminos y no conforme nuestra propia voluntad. Gracias, Señor, por todas tus bondades y todas estas cosas con humildad las pedimos en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias.